San Juan capítulo 20, versículo 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Tomen asiento y pongamos mucha atención en esta tarde. Este tema se llama la resurrección de Cristo. Amén. La resurrección de Cristo. Y estamos en el estudio 50. 50 estudios hemos llevado a lo largo de este evangelio, hermanos, que hemos estado estudiando durante mucho tiempo. Amén. Pero ya estamos en el capítulo 20 ya. Nos falta un solo capítulo para culminar con ello. Vamos a ver primero desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 20. Un amor agradecido, ¿de quién? De María Magdalena. Es posible, iglesia en el Señor, que nadie amara a Jesús tanto como María Magdalena. ¿Se acuerdan de quién es esta persona que les estoy hablando? La que, ¿qué? Fueron echados, ¿qué? 7 espíritus. Hermanos, nosotros cuando Cristo nos rescató y nos cambió, y si nos sacó de los peores vicios o de las peores cosas que vivíamos, ¿no somos los que más agradecemos? Amén. Dice la Biblia que al que amó más, o al que se le perdonó más, es el que ama más. Ese es uno de los casos de esta persona llamada María Magdalena. Nadie podía amar tanto a Jesús como María Magdalena. El que había hecho algo por ella que ningún otro habría podido hacer, y ella no lo podía olvidar. La tradición, hermanos, ha dado por seguro que María Magdalena era una pecadora empedernida a la que Jesús reclamó y perdonó y purificó. María Magdalena había pecado mucho y amó mucho. El amor era todo lo que podía traer a María a estar primera ella ante la tumba de Jesús. ¿Sí o no? Dice la Biblia que el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. El domingo. No para los judíos, ¿verdad? Sino, creo que el apóstol Juan lo está diciendo a los gentiles. Porque cuando comienza el Shabbat de ellos, desde el viernes a las 6 y termina en la tarde, amén. Entonces el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Era la cuarta vigilia. La cuarta vigilia. De 3 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6. Era la cuarta vigilia. Por eso era aún muy de mañana cuando María Magdalena se presentó ante el sepulcro. ¿Y qué sucedió? Dice que vio la piedra removida o quitada. Era costumbre en Palestina visitar la tumba de un ser querido hasta los 3 días después del entierro. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan del estudio que vimos ya mucho tiempo de Lázaro? Se creía que el espíritu de la persona difunta estaba allí en aquellos 3 días por ahí, pero después se alejaba porque el cuerpo había empezado a descomponerse y estaba irreconocible. El primer día de la semana, o sea, nuestro domingo, que es nosotros, para nosotros, ¿qué es? Es día de descanso, ¿no? Bueno, aparentemente, ¿verdad? Porque muchos trabajan. Nuestro domingo fue cuando María Magdalena se dirigió ¿a dónde?
a la tumba de madrugada. La palabra que se usa ahí es proí, con i latina, proí, que designaba, como le decía, la última de las 4 vigilias que se dividía la noche. Y que iría desde las 3 hasta las 6, amén, de la mañana. Todavía estaba oscuro cuando María llegó a la tumba, pero ella no podía seguir esperando más tiempo. Por eso llegó muy temprano. Cuando llegó a la tumba, se quedó, hermanos, aterrada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaba removida la piedra. Las tumbas de la antigüedad no solían tener puertas. No es como acá que le hacen su mansioncita, ¿verdad? Los ricos hasta le hacen su casota. No. ¿Saben dónde se enterraba? En una especie de una cueva. Y era una piedra grandotota y redonda que tenía alrededor, como decíamos, como zanjitas para poderlas rodar o moverlas. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué creen? Que cuando llega María Magdalena, ¿qué eso había sucedido? La piedra estaba removida, había sido movida. ¿Y qué pasó? Entonces corrió. Pero antes de correr, hermanos, ella al ver esto, que la piedra se había deslizado, Mateo nos dice que las autoridades habían sellado la piedra para asegurarse de que no lo moviera. A ver, si la piedra estaba muy pesada, ¿quién la pudo mover? Aparte de que estaba pesada, aparte de ello había un sello que nadie podía violar. Como hoy, cuando cierran algún comercio, ¿qué ponen? Un papel. Un papel clausurado, y el que lo quita, ¿qué puede pasar con él? Si lo encuentran o lo hallan infragante, o el dueño lo quita, se lo llevan a la cárcel, porque es delito, ¿sí o no? Entonces imagínense, María no pudo haberlo quitado sola. Los soldados romanos se habrían llevado el cuerpo. Es aquí, hermanos, donde muchos ponen evidencia de que Cristo no resucitó. Muchos dicen, no, pero es que estaba desmayado, él movió la tumba y se salió. ¿Usted cree en eso? Sello, la piedra pesada, Jesús debilitado, crucificado, clavos, aquí en la sien, ¿qué más? Espinas, bueno, golpeado. ¿Creen que se pudo haber recuperado si así hubiera sido? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que, hermanos, esto fue realmente sobrenatural. Cristo había resucitado. Amén. Para muchos hoy es difícil creerlo, pero la tumba de Cristo hasta el día de hoy está vacía, ¿sí o no? Está la tumba de Mahoma, está la tumba de los grandes iniciados de Buda, están ahí y están sus restos ahí enterrados, pero los restos de Jesús no están ahí en Jerusalén. Va usted a la tumba y está vacía. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vive. ¡Aleluya! Entonces Mateo 27, 66 nos asegura que estaba sellada la tumba. Amén. Por eso María naturalmente se quedó perpleja al ver que no estaba en su sitio. ¿Sí me entienden? No estaba en el lugar. Era una situación que María no podía arrastrar sola, así que ¿qué hizo? Volvió a la ciudad. El versículo 2 dice que corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han robado o se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. ¿Qué es lo que pensó ella primero? Al ver la piedra removida. Ni siquiera se metió a la tumba o observó si estaba o no. Nada más vio que la piedra estaba removida. ¿Qué hizo? Corrió y fue a ver a quién. A avisar a Pedro y a Juan. ¿Y qué sucedió? Dijo ella, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Y qué sucedió el versículo 3? Salieron corriendo Pedro y el otro discípulo al sepulcro. ¿Y quién cree que llegó primero? No, el discípulo amado Juan el apóstol. ¿Por qué, hermanos? Porque era más joven que Pedro. Pedro murió antes. ¿Quién? Que Juan. Juan el apóstol que escribió el Apocalipsis murió a la edad de los 96, al año 96 más o menos, o al año 100. Amén. Y Pedro murió antes, porque era más joven. ¿Y quién corre más? Pues el más joven, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, hermanos, hasta nos da detalles de ello. Y dice
que entonces corrió y fue a Simón. Bueno, pero aquí el versículo 3. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, ¿quién llegó primero? El apóstol Juan. Amén. Entonces, hermanos, como María no podría arrastrar solo este problema, rápido fue con Pedro y Juan. María es el ejemplo supremo de la persona que sigue amando y creyendo más allá de lo que puede entender. Y ese es el amor, y esa es la fe que acaban encontrando la gloria en la iglesia del Señor. María Magdalena era la que más amó a Jesús. Fue la primera en visitar la tumba. ¿Sí o no? Pedro y Juan no dijeron eso, ¿sí? O los demás discípulos dijeron, voy a ir a la tumba, no, ¿verdad? Ellos seguían durmiendo a lo mejor hasta los fue a despertar porque era muy de mañana. Pero ella tempranamente estaba ahí porque quería ver ¿qué? La tumba de Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Entonces eso nos muestra el amor de María Magdalena. Así que, como les digo, fue a Pedro y Juan a los que acudió y ellos se dirigieron inmediatamente a la tumba. Fueron de carrera y, hermanos, llegó primero este hombre o el apóstol Juan. Y Juan, hermanos, que debe de haber sido más joven que Pedro, puesto que él vivió hasta el siglo I, les decía yo, dejó atrás a su compañero cuando llegó a la tumba. Juan miró hacia adentro, pero ¿qué creen que pasó? No entró. Fíjense lo que sucede, ¿eh? Imagínense la historia. María ve removida la piedra, no entra y sale corriendo. ¿Sí o no? Juan, ¿qué hace? Se queda afuera y Pedro... No. Juan sí mira. Nada más observa hacia adentro. ¿Pero qué hace Pedro? Pedro sí entra. Bien, hermanos. Bueno, pues como sea. Pero el asunto es que solamente Juan mira hacia adentro, pero no entra. Pedro, sorprendió, hermanos, y se mete porque ve la tumba que estaba vacía. Pero algo empezó a ocurrir en la mente de Juan. Si alguien se hubiera llevado el cuerpo de Jesús y lo hubieran robado los ladrones de tumbas, entonces la pregunta es, ¿por qué se iban a dejar la mortaja? ¿Por qué dejaron los lienzos?